Hola, muy buenos días a todos y todas que están presentes el día de hoy y que han decidido y tomado la determinación de ser mejores. De alguna manera, quiero agradecerles su presencia y sobre todo el ánimo que vamos a estar desarrollando durante esta charla. Mi nombre es Montserrat Pacheco, soy psicóloga y pertenezco al programa de coordinación de acompañamiento estudiantil de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y el día de hoy vamos a tener una charla muy especial relacionada con una fórmula ideal para afrontar esta situación que tenemos en la actualidad. El nombre, y sin tanto preámbulo, se los voy a ir compartiendo de una vez. Nuestra charla está designada con el nombre de regulación de las emociones, la mejor vacuna ante las adversidades. Espero puedan observar mi presentación y vamos a dar inicio. Pues bien, antes que otra cosa suceda, les quiero preguntar, ¿qué es lo que han sentido? ¿Cómo se la han pasado en estos no 1, no 2, más de 3 meses ya en casa, trabajando desde ahí, conviviendo en familia desde ahí, teniendo este desarrollo y siguiendo creciendo como seres humanos desde casa, con esas situaciones de aislamiento social? Les quiero compartir de alguna manera lo que en algunas personas ha surgido esta situación en palabras. Vayan pensando ustedes un poquito cuáles serían las palabras que reflejarían o explicarían su sentir con esta situación. Les presento esta imagen previo a esas palabras. Si gustan ir colocando ahí en el chat, va a valer la pena. ¿Qué es lo que ha sentido? ¿Cómo se han sentido en estos días? En palabras, en sentimientos. ¿Cuáles emociones también han aparecido de alguna manera en esta situación de aislamiento? Como les comentaba, se les preguntó muy informalmente a algunas personas de diferentes áreas, entre diferentes trabajos y diferentes roles, tanto padres como de familia como docentes, el cómo se sentían ante esta situación de la pandemia. Y de alguna manera ellos respondieron lo siguiente, se los comparto. Desequilibrio, preocupación, insomnio, aburrimiento, crisis, abrumado, enojo, desvelo, tristeza, desesperación, inseguridad, desánimo, inutilidad, sin aliento, irritable, soledad, ansiedad, desorientado, impotencia, depresión, angustia, ahogo. Y si pueden observar y pueden seguir leyendo, hay una gran variedad de palabras que están siendo utilizadas y percibidas por muchos de nosotros ante estas situaciones. Pues bien, la verdad de las cosas es que el ser humano en la actualidad tiene la oportunidad de absorber esto y transformarlo. ¿Cómo? ¿En realidad consideras que quieres saber el cómo? Las personas tenemos algo muy en particular de desarrollo humano. Les quiero compartir antes de otra cosa una frase que me gusta sobremanera y tiene que ver con la parte de la independencia y la seguridad. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. ¿Qué opinan? ¿A qué se asemeja esta frase? De alguna manera nos permite darnos cuenta que la fuerza interior, que la voluntad, que la actitud tiene que ver no con el entorno, sino con nuestra postura hacia ese entorno. Pues bien, hoy les voy a tener una gran fórmula para afrontar muchas de las cuestiones que están sucediendo. Lo vamos a ir descubriendo en conjunto. Esta fórmula es R más RE es igual a SA. Vayan anotándola porque lo vamos a ir descubriendo juntos. Por lo pronto, les voy a dar la primera pista de esta fórmula. RE implica la regulación de las emociones. RE, regulación de las emociones. Vamos a descubrir exactamente qué significa la R y después la SA. Acompáñenme y esperemos
y de verdad deseo que disfruten tanto como yo esta sesión. Bien, la palabra R tiene tanto que ver con resistencia. Vamos a ir descubriendo la palabra que queremos encontrar que inicia con R, justamente. Vamos a tener la oportunidad de descubrirla poco a poco. Vayan anotando cada una de las letras para al final descubrir cuál palabra es la que forma parte de esa fórmula. Bien, la primera letra de esa palabra es la R y R significa resistencia. Y la frase aquí te la comparto: solo el que resiste llegará, mas el que confía de su fuerza fracasará. No sé si han escuchado que más vale llegar que llegar primero. Hay que saber llegar. Así que de alguna manera la R de resistencia implica tú como ser humano en este momento, en estas circunstancias. La resistencia es algo que nos va a ayudar a superar muchas de las cuestiones que nos pasan. Yo te quiero compartir, o más bien preguntar, ¿de qué manera es que tú, con todas las herramientas, habilidades que tienes en este momento, en este lugar y en esta circunstancia, has podido tomar para enfrentar nuestra realidad? Y esta realidad no es una realidad distorsionada, es la misma, pero abordada de diferente manera, con una rutina modificada. ¿Cuáles son esas herramientas que has tenido para afrontar esta situación que se está presentando? Recordemos que saber resistir implica no solamente en cuestión de fuerza, sino también esas capacidades que tenemos de resolver las problemáticas. Y que si en una ocasión intentamos hacer algo, ser creativo y darle la oportunidad a nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, de seguir adelante con algunas otras estrategias para poder afrontar las adversidades que se nos presentan. De alguna manera, resistir implica no solo superar algo, no solo permanecer o persistir, sino también el cómo lo vamos a hacer. Yo te invito de alguna manera a que en esta situación de resistencia lo hagas a través de la diversión. Sí, claro que todos tenemos ciertos roles. Por ejemplo, en los padres de familia, los docentes, de alguna manera fungen un rol. Pero no todo tiene que estar triste o apagado, también puede estar de alguna manera en competencia y con juego, para obtener algo que se llama la atención, concentración y sobre todo disminuir el desgaste que podemos llegar a sentir por esa resistencia que tenemos a las cuestiones de cambio. Entonces, una de las recomendaciones es competir, jugar con tu familia. O en el caso de los docentes, cuando están trabajando obviamente en esta situación de línea, pues tener esos pequeños momentos de atención para el juego, para la diversión dentro del grupo con sus alumnos. La siguiente letra de nuestra palabra que estamos buscando es la letra E. E que implica todo lo que tiene que ver con estrategia y estructura. La mejor estructura no garantizará efectivamente los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es en garantía un fracaso. Podemos entender que vamos a estar estableciendo planeaciones, estrategias y estructuras muy específicas para obtener algo en particular. No sabemos qué resultado vamos a tener, pero seguro, entre más tengamos un norte cual poder seguir, va a ser mucho más fructífero para todas las personas en cuestiones de resultados. A diferencia de aquellas personas que no planean o planean de manera inadecuada o no completa. Entonces, definitivamente el planear, estructurar y poder tomar en consideración estas planeaciones para poder aceptar y tener esas estrategias de cómo lo voy a lograr, pues nos va a brindar la oportunidad de alguna manera de obtener mejores resultados. Sí, de alguna manera en estas situaciones con la pandemia podemos asumir que tenemos dificultades en la organización de nuestro tiempo. Yo te invito a que para esta fase de estructurar y de generar estrategia, lo podamos hacer a través de una planeación. ¿Planear qué? Definitivamente vamos a planear todas las actividades que tenemos. Ojo, ustedes papás, ustedes maestros, no solo son maestros o no solo son papás.
tienen muchos otros roles a los cuales se les tiene que asignar ciertas actividades. Además de ser maestro, papá o mamá, vecino, de alguna manera también eres hijo, nieto, tío, mujer, hombre. De alguna manera, cada uno de esos roles requiere tener o se le asignan esas actividades. Entonces, ponte un día, establece de 10 minutos y escribe exactamente qué es lo que en realidad son las actividades que tú realizas en cada uno de esos roles. Ya que tienes esa lista de roles, vas a establecer esas actividades que representan esos roles. Y entonces, bueno, si soy mamá, pertenezco a una casa, entonces soy ama de casa junto con ser maestra. ¿Cuáles son las actividades que tengo en casa? Pues hacer actividades de quehacer o limpieza profunda, la cuestión de cocinar para la alimentación. También, si eres mujer, pues los 5 minutos que queremos tener para cada uno de nosotros y tener esos autocuidados que requerimos. O también ser esposa, pues momento de espacio con mi esposo. Soy mamá, momentos de juego y de atención con mis hijos. Todas esas actividades. Soy maestra, mamá, esposa, pues imagínate si de alguna manera todos esos roles no se establece un orden, generamos una sensación de crisis. Por eso entonces, ya teniendo nuestra lista de pendientes y de actividades de cada rol que tenemos, vamos a priorizarlos, darle un orden para luego establecer y balancear esos tiempos que sea equitativo. Porque imaginen ustedes un círculo, que es nuestro pastel, y le vamos a dividir en ciertas rebanadas. Si ustedes ponen ese pastel de alguna manera con una rebanada muy grande que sea la mitad del trabajo, muy pequeña de mujer, muy pequeña de esposa, muy pequeña de todos los demás, y está cargado mucho de un solo lado, claro que va a haber un desbalance, un desgaste. Entonces, lo que queremos hacer con la planeación es establecer un orden. Y ese orden es generar esa distribución equitativa de esos momentos, de esas sensaciones y de esas actividades. Bueno, ya que tenemos la priorización, pues entonces vamos a empezar a planearlo. Establecer por semana los tiempos que requerimos para cada actividad. De alguna manera vamos a poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ah, pero como no solo estamos atendiendo las necesidades laborales, vamos a agregar el sábado y domingo. ¿Se te ocurre por qué? Pues porque a final de cuentas es la división de todos esos roles que sí somos y no dejas de ser mujer ni ser mamá en fin de semana o papá. Entonces, de alguna manera vamos a establecer de lunes a domingo nuestro calendario o nuestra planeación. Y vamos a ir acomodando todas esas pendientes y todas esas actividades, pero con una pequeña diferencia. Hasta aquí hemos encontrado lo que todo el mundo nos establece y todo el mundo nos dice. Organiza, planea, establece tiempos, dedica tiempos, etc. Pero también es importante ayudarle a nuestro cuerpo y el plus en esta planeación es incluir actividades sensoriales entre las actividades establecidas. ¿Qué son actividades sensoriales? Pues todas aquellas las actividades que impliquen el uso de los sentidos. Sí, son 5. Visual, auditivo, kinético, visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo. Pero también le vamos a agregar otros 2, que sería el sentido propioceptivo y el sentido vestibular. El sentido propioceptivo implica la parte de presión y temperatura y la vestibular, el equilibrio. Así que todas las actividades que tú puedas imaginarte sensoriales incluyen todas estas diversidades. Así que, ¿alguna actividad que se te ocurra en este momento sensorial que pueda ser relajante? Ya sé, poner tus pies en un bowl con agua tibia y empezar a juguetear con ella por alrededor de 3 o 5 minutos, después de tener o haber resuelto algún pendiente amplio, tal vez de 45 minutos o 1 hora, le agregamos una actividad pequeña. De alguna manera hay que poner en práctica sí o sí las respiraciones diafragmáticas que nos van a permitir ayudar a relajar el cuerpo. Bueno, pues sigamos avanzando con una de las frases que quiero compartir, que tiene que ver. Quien quiera hacer algo encuentra un medio. Quien no quiera hacer nada encontrará siempre una excusa.
De alguna manera, yo te quiero preguntar, es que no tenemos tiempo para hacer una planeación, es que realmente no puedo planear mi tiempo porque ni tiempo tengo. Bueno, pues yo te invito a que esa parte de la motivación no sea suficiente para poder establecer de alguna manera ese tiempo especial para organizar. Pero también podemos identificar cuáles serían los beneficios. ¿De qué te serviría a ti? Igual si tienes la oportunidad de escribirlo, en el chat, ¿de qué te serviría a ti hacer una planeación? ¿Cuál sería un beneficio de organizar tus tiempos? ¿Cuál sería eso bueno que vamos a obtener de organizar nuestros roles, de dedicarle tiempo a diversidades en cuestiones de actividades? Porque encontrando de alguna manera esta noción del para qué lo hago, tiene mayor sentido para nuestro cerebro. Por eso te invito a que lo escribas. Escribe para qué yo haré una planeación, con qué objetivo lo voy a realizar. Bien, la siguiente letra de nuestra palabra que estamos buscando es la S. Espero que la vayas anotando. Ya llevamos la R, E y ahora vamos con la S. S de superación. Sí, a la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. ¿Qué tal? De alguna manera yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido en realidad algo que en estos meses has podido corroborar en ti que has mejorado, que has superado? Por ejemplo, algunas personas dicen, me superé en cuestión del uso de la tecnología. Antes no lo usaba, consideraba que no iba a hacer nunca en la vida un curso online y hoy soy la primera en estar presente en un curso. Superé mis expectativas, superé lo que yo realizaba y con la intención de ¿qué? De crecer y desarrollarme. Entonces, la letra S de superación implica llegar mucho más de donde yo estoy. De alguna manera es personal. Si nos ponemos a competir con el otro, seguramente vamos a tener algunas dificultades y al generar algunos sentimientos como frustración y perderemos de vista nuestro objetivo, que es superarnos. Nosotros mismos somos la clave del éxito. Somos quienes nos entorpeceremos ese camino o nos lo vamos a facilitar. ¿Cómo vamos a superar? ¿A qué me refiero con superar? Yo te dejo aquí en este momento algunas de las actividades que como padre de familia o como docente, simplemente por ser un ser humano, tienes la oportunidad de generar cambios. Bien, incrementa tu exigencia y establecete retos diarios. De repente dejamos, si se dieron cuenta, hay como una curva. Empezamos con una situación de nuestra rutina en declive y empezó a pasar el tiempo y dijimos, o nos aclimatamos o no vamos a poder adaptarnos adecuadamente. La verdad es que el ser humano tiene una tarea muy particular y tiene una habilidad muy particular, que es la de adaptación. Esa forma de decir que tenemos esta sensación de tristeza, de desánimo, de desaliento, es normal y esperado para la situación que vivimos. Pero próximamente decidimos generar ese cambio. ¿Por qué? Porque dicen que cuando uno ya llega al final o hasta lo más bajo, no hay otro lugar para donde caminar sino hacia arriba. Por eso entonces puedo entender que la gente que era bastante productiva con esta situación de pandemia empezó a disminuir su actividad, su rutina se perdió. Por eso algunos dejaron de hacer algunas de las actividades y decayó el ánimo. Pero ahora yo te reto a ti a poderte mover y superarte de esa manera espectacular en la que tú estabas acostumbrado a hacerlo. Y si no lo estabas, pues este es el momento para poder llevarlo a cabo. Haz ejercicio, cocina, acomoda y ordena espacios de tu casa, inicia la lectura de un libro. Oye, Monse, pero son muchísimas cosas. Y la verdad es que ya vamos a empezar a trabajar con este regreso a clases. O los padres de familia, nosotros no hemos dejado de trabajar desde casa y ya no podemos más. La verdad de las cosas es que la invitación o el reto no es hacer todo de manera inmediata. El reto es enfocarte en alguno de estos puntos y empezar a generar un camino nuevo de rutina. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas para ti, el entorno que te observa podrá imitarte. Y tú, docente,
Tú, padre de familia, sabes que son altamente imitados por los seres que más queremos en este mundo, que son sus alumnos o hijos en este caso, o los hijos de los maestros, obviamente siguen teniendo ese rol de padres. Bueno, algunas recomendaciones más es bailar, escribir una carta, jugar y divertirte. Ojo, como niños, no dejamos de serlo, aunque tengamos pensamientos y formas diferentes de actuar ahora, mucho más socialmente aceptados, pero también el divertirte disminuye el estrés, disminuye la angustia y sobre todo hay una relajación para poder seguir avanzando. Eso sí, hay que establecer tiempos para las clases y el trabajo. Papá, hay que echarnos la mano y al docente hay que ayudarle en ese aspecto. Cuando sea hora de estudio, pues entonces dirigir a nuestros hijos hacia esa actividad novedosa que se está presentando. Y digo novedosa no porque no existiera la tecnología anteriormente, sino que se utiliza ahora la tecnología para rescatar esta situación de la educación. Y tiene que ver mucho con esta formación tanto de disciplina, el respeto, la responsabilidad, todo lo que tenga que ver una formación de valores. Así que seamos lo más congruente posibles y establezcamos límites claros, funcionales y sobre todo un trabajo colaborativo. De alguna manera, nuestra siguiente letra es la letra I. Y la letra I implica innovación, que va muy conectada con lo que acabamos de decir en la cuestión del establecimiento de límites, reglas con esta situación novedosa. Innovar es encontrar nuevos o mejores usos a los recursos con los que ya disponemos. Innovar es utilizar los recursos que tenemos a nuestro favor y con creatividad. Ay, de alguna manera sé que puedo utilizar algo en particular para, por ejemplo, un lápiz para escribir todo el tiempo, pero ¿qué tal si después lo utilizo para sostener mi cabello y de alguna manera cubrir una necesidad? Bueno, pues ahora con la tecnología podemos utilizar esta herramienta para favorecer cada una de las cuestiones que estamos presentando con esta situación de distanciamiento social o aislamiento social, que en realidad ha tenido varios beneficios o varias cuestiones positivas este cambio por la pandemia. Si lo vemos de una manera mucho más de gusto, de positivismo, etc. Entonces, papá, ¿qué es lo que tienes a tu alrededor en casa que pueda funcionar para trabajar en equipo con nuestros maestros? ¿Qué tienes tú, docente, para poder mostrar durante tus sesiones online con tus alumnos y poder ser entonces creativo para dar cada una de las sesiones? Puedo entender que puede llegar a ser hasta bastante cansado y muy desgastante, pero también créeme que los alumnos notan los esfuerzos que haces tú diariamente para poder impactar, aunque sea a través de una cuestión virtual. Entonces, la parte de la innovación y la parte de esta enseñanza, de creatividad, de diversión, va a generar resultados positivos. En definitiva, la decisión no es mía, no es de los demás, es tuya cuando ejecutas algo. Y cuando ejecutamos algo tenemos algunos deseos o algunos objetivos y esos objetivos van muy de la mano con algo en particular, que es impactar, dejar huella, hacer que exista un resultado positivo y beneficioso, muy provechoso. Bueno, pues la parte de la innovación ahí está. De alguna manera te invito a que empieces a decir algunas cosas, como cuáles, la parte de la planeación, la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojo, porque la tarea de la enseñanza no solo depende de los maestros, depende también de esa parte formadora que es la familia, que es los padres de familia. Entonces es un trabajo colaborativo. Tu creatividad es el límite, papá, maestro. Así que dime tú, ¿a dónde quieres llegar con toda esta posibilidad que tienes para poder compartir con los demás? En cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin duda vamos a requerir esta fase o este ingrediente esencial para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando un niño le permite ser creativo, le permites desarrollar habilidades que va a requerir para la vida futura, porque en realidad tu papá, tu maestro, le vas a brindar la oportunidad de desarrollar una de las capacidades que el ser humano tiene sí o sí.
y que esto le va a posibilitar tener éxito a mediano y largo plazo como un ser humano funcional, provechoso, que desarrolle esa inteligencia, que la inteligencia no es más que la capacidad de solucionar problemas según se presenten. Entonces, obviamente con las herramientas que tiene a su mano o a su alcance. Y si no las tiene, las crea, las consigue, supera retos. Pues entonces la innovación es parte de esta situación, de la palabra que estamos buscando. Ya tenemos varias. Nuestra siguiente letra es la L. L de levántate. La vida es movimiento. Quedarse quieto es una opción. Tú eliges. Tenemos esta oportunidad de que hay pandemia, hay una emergencia sanitaria, se nos envía a casa y entonces estamos desde casa. Pero hubo un momento en que esta energía o este movimiento disminuyó, de manera que entonces algunos dejamos de ser lo productivos que antes éramos. O al revés, pareciera que hubo una saturación de información y entonces a los maestros los tienen moviéndose todo el tiempo sin designar tiempos especiales para cada uno. Es ahí donde la parte de la planeación es esencial para ayudar a generar un balance. El mensaje de aquí tiene que ver con la cuestión del movimiento. Sí, muévete, pero no muévete sin un sentido. Sí, levántate. Genera esa situación de establecer actividad y energía, pero no una energía sin rumbo, sino una energía focalizada. De alguna manera, esa energía focalizada la vamos a tener muy en cuenta para poder seguir trascendiendo y transformando la situación que vivimos. Bien, aquí en lo particular les quiero compartir lo que es la respiración diafragmática. Muchos de ustedes van a decir, yo ya sé respirar. De hecho, cada vez que me lo dicen, hasta me acomodo, porque yo ya sé que cuando se trata de respirar, tengo que estar acomodado en un lugar muy adecuado. Entonces, ¿qué les parece si vamos a poniendo en práctica esta situación de la respiración para poder atacar o abordar ahora sí la dinámica y el tema de regulación emocional? Cuando hablamos de emociones, hablamos de entre 7 emociones, 6 o 7 emociones, según algunos investigadores, donde consideran que las emociones básicas son alegría, enojo, tristeza, vergüenza, sorpresa, desagrado y temor. Si esas 7 emociones tienen ciertas características, son las siguientes. Cuando hablamos de una emoción diferente a un sentimiento, es que las emociones son funcionales y adaptativas hacia una situación que se presenta. Son universales porque todo el mundo lo siente, tanto aquí como en China, cuando alguien se enoja y tiene la misma reacción fisiológica. Entonces, una de las cuestiones que se modifica cuando uno percibe la emoción o siente la emoción, hay un cambio a nivel de la respiración. Imagínense, cuando están felices, ¿cómo están respirando? Hay un cambio. Cuando están enojados, cuando están tristes, cuando están asustados o avergonzados, todos rojitos y con la respiración agitada. Pues bueno, para poder regular las emociones, lo primero que debemos de trabajar o lo más recomendable es modular la respiración. Por lo tanto, y entonces yo les pido ahorita que para poder aprender a modular la respiración, iniciemos con la respiración diafragmática, espero me puedan observar, pero colocando de alguna manera los hombros a la altura de sus oídos para identificar su sistema nervioso central. ¿Cuál es la diferencia entre una acción de tensión y una acción relajada? Para poder diferenciar la acción de tensión, por favor, coloquen sus hombros a la altura de los hombros y para hacer la relajación vamos a colocar nuestros hombros hacia atrás y dejarlos caer, así. Y entonces cuando yo ya estoy acomodada, tengo la parte del tórax aperturado y de ahí tengo la oportunidad entonces de tener mi diafragma con expansión. Vamos a respirar inhalando por la nariz, exhalando por la boca, pero con ciertas características. Inhalamos despacio y exhalamos más despacio. Así que inhalamos en 3 segundos
Retenemos 2 segundos el aliento y exhalamos en 4. Así. Pero ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Puedo colocar mi mano en el pecho y el pecho no tiene por qué moverse. Mi mano va en el abdomen y lo que sí se va a inflar, aunque nos veamos un poquito gordos, es el abdomen. Hagámoslo de nuevo. Retengo en 2 y saco en 4. Bien, pues de alguna manera esto es cuando estamos en una situación emocional. La respiración sí o sí nos va a beneficiar para poder regular. No estoy diciendo que una emoción se contiene, se regula. Si tratamos de contenerla, pues en lugar de avanzar vamos a tener un desbordamiento. No me enojo, no me enojo, no me enojo. Acepto que me enojo y ese enojo me genera cambios y esos cambios sí los puedo regular. De alguna manera, al momento de identificar estas emociones, generar esa respiración para regular y restablecer la parte del cuerpo, pues entonces voy a establecer ahora sí una forma muy creativa de resolver las situaciones. Si lo que yo estoy viviendo me está generando angustia, pues entonces transformaré lo que pasa. Me imagino que algunos de ustedes como maestros van a entrar en crisis, probablemente, cuando se trate de tener el control o el liderazgo del grupo y más a distancia. Entonces, si yo como docente establezco un orden, un liderazgo dirigido para poder corroborar la información con los alumnos, de alguna manera, si ellos me observan regulado, en orden, estructurado, seguramente va a haber esa conexión que requiero para que se refleje esa conducta. Si yo entro en crisis, en desregulación, en establecer esta situación de desorden, ¿cómo creen que va a estar su grupo cuando quieran enseñarle algún tema en particular de lo que están hablando? Yo te invito a que, aunque estén frente a grupos, si requieren respirar, si requieren hacer momentáneamente una pausa, hacerlo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro crecimiento y de nuestro saber afrontar qué es lo que estamos sintiendo y cómo lo sentimos para poder trabajarlo. Si después de estas situaciones de relajación, de respiración y de focalización de esta atención hacia mis emociones y no las regulo, pues solicitar ayuda también es parte del cambio y de esa innovación y responsabilidad que también podemos tener como seres humanos. No solo los docentes, también los papás en casa cuando dicen, ¿y ahora qué hago con tanto muchacho aquí en casa? Y yo trabajando y ellos en las clases, y entonces, ¿qué va a pasar? Las planeaciones aquí nos ayudan mucho para organizar tiempos y la respiración sobremanera para poder regular la emoción. Esta frase es muy importante para mí. Yo te la comparto con la intención de establecer con claridad cuando hablamos de ser humano y de transformar, sin duda nos va a ayudar. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes mantenerte en movimiento. Por eso es importante establecer esta situación de saberme si me muevo, pero ¿hacia dónde? ¿Con qué intención? ¿Para qué lo hago? De esa manera va a ser mucho más sencillo poder entrar en regulación. Bien, la siguiente letra de nuestra palabra es la I. Y obviamente de independencia. ¿Por qué es imposible la independencia? Porque para ser independiente habría que ser autosuficiente. Y nadie lo es. Nadie puede prescindir de los demás en forma permanente. Necesitamos de los otros irremediablemente de muchas y diferentes maneras. En esos roles a los que perteneces, claro que está cada rol vinculado hacia el rol de alguien más. Y la independencia no va en el enfoque de saberme yo solo y que puedo hacer todo solo, sino en la independencia y la madurez de saber que también requerimos del apoyo de los demás. También saber trabajar en equipo, más que estar buscando pelear en qué hago, qué me corresponde, qué hace el otro, qué no hace el otro, qué no le corresponde, es buscar esta situación de vinculación y trabajar en conjunto para obtener obviamente buenos resultados, más prácticos, eficaces y eficientes. Si padre de familia y docente trabajan en conjunto, van a identificar que ambos son personas autoridades y seguramente van a establecer ese orden para los niños. Y entonces ya no se van ni con uno ni con otro, se van a alinear.
Pero también nosotros, con el desarrollo por ser seres humanos, la independencia se vincula mucho más al saber hacer las cosas y saber solicitar ayuda cuando lo requiero, para que esa independencia me genere más bien cuestiones de satisfacción y de logro más que de otra cosa. Bien, en este caso les quiero recomendar un libro que se llama, aquí les dejo de todos modos la liga, El Caballero de la Armadura Oxidada. Si ya tuvieron la oportunidad de leerlo, vuélvanlo a leer y recuerden cada uno de los castillos que este caballero tiene que pasar para poder trabajar con ciertas emociones, ciertos logros, caminos, planes y designar exactamente cuál es su función, cuál es su meta como caballero. De alguna manera tiene un sentido para todas las personas que lo pueden leer, diferente a cada uno, pero tiene varias cuestiones importantes en cuestiones de autodescubrimiento. Se los dejo de tarea, ojalá lo disfruten y lo pongan en práctica. Una buena estrategia comienza con tener el objetivo correcto. De alguna manera, nuestra siguiente letra es la E. Espero que ya las vayan anotando. Ya tenemos varias. R, E, S, I, L, I y esta es la E. De alguna forma es la estructura que va muy empatada con nuestra parte de estrategia que hablamos al principio. Si nosotros tenemos esta cuestión de estructura, le podemos dar orden a lo que queremos implementar. Esta estructura me va a permitir tener algo estable sobre lo que trabajar. ¿Por qué queremos estructura? ¿Para qué nos sirve la estructura? Como adultos y para los niños. Un niño con estructura es menos vulnerable y es mucho más posible, es mucho más posible que el niño entre en orientación y en dirección y en regulación, porque sabe qué sigue, sabe qué hacer, identifica qué hay que hacer. No es lo mismo rutina que rutinario. La rutina me establece cuestiones específicas para repetir, pero no necesariamente tiene que ser la misma experiencia. Hora de juego, de tal hora a tal hora, pero el juego siempre puede ser diferente. Desayunar, comer, cenar es parte de la rutina, pero no siempre comemos lo mismo, ni de la misma manera. Bien, aquí les comparto una imagen de la película de Alicia en el País de las Maravillas, donde nos identifica el objetivo claro de lo que implica tener estructura y lineamiento y dirección. Le dice Alicia, ¿podrías decirme, gato, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Y el gato responde, eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio. Entonces, tampoco importa el camino que tomes. ¿Tú ya estás claro qué es exactamente lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar con todas las cosas que han sucedido? ¿Tienes claro cuál es la estructura de tu siguiente actividad como elaboración de tus planeaciones como docente o de la planeación en familia? ¿Sabes a dónde quieres llegar con las reglas, límites, consecuencias que has establecido con tu familia o con tus alumnos? ¿Cuál es el rumbo que quieres tomar? Si no lo sabes, este es un buen momento para poder establecerlo. La N es nuestra siguiente letra, implica nutrición. N de nutrición. Pero cuando hablamos de nutrición, muchos se encargan de pensar en cuestiones de alimentos. Y sí, son básicos y es bueno nutrir con frutas, verduras de una manera balanceada, porque eso ayuda al cerebro a tener mejor rendimiento, etc. Pero también hablamos de nutrición sobre qué es lo que estás alimentando para tu pensamiento. Los pensamientos del alma hacen que los sentimientos del corazón sirvan para alimentar el espíritu. En realidad, te quiero preguntar, ¿cuáles han sido los últimos pensamientos que has tenido en los pasados 2 meses? ¿Son diferentes que hace 4? ¿Cómo serán tus pensamientos en el próximo mes? ¿O qué tal después de esta charla? Donde entonces obtengas un beneficio del qué piensas y cómo lo piensas. Mejor es nutrir al alma de los tentos que pueda cubrir el cuerpo. Es mucho mejor saber que tal como pienso, siento, tal como siento, vibro, tal como vibro, atraigo.
de alguna forma, el cómo yo estoy pensando, genero ciertas autoinstrucciones, genero ciertas formas de pensar y entonces establezco a mi sistema nervioso central a predisponerse y actuar de alguna u otra manera. Como docente, como papá, ¿qué han pensado ahora con este regreso a clases? ¿Qué han pensado ahora con esta forma de interactuar en lo virtual? ¿Qué han pensado cuando empezaron a utilizar estas tecnologías nuevas? O cuando tenemos a los hijos a un lado desde casa para que puedan recibir la información. ¿Han sido pensamientos positivos? ¿Han sido pensamientos muy motivadores donde digamos, sí, vamos a superar esto, mi hijo sí va a aprender a través de esa manera y claro que yo voy a aportar para que eso pueda suceder? ¿O ha sido lo contrario? Esto es una farsa, esto no sirve, esto no tiene buenos resultados, esto solamente es para pasar el tiempo, va a ser pérdida de tiempo. ¿Cuáles son los pensamientos que inundan tu mente? Ahí es de alguna manera algo a lo que yo te invito que trabajes. Pero no podemos generar cambios en el pensamiento si no los plasmamos. Hay que plasmarlos, escribe, establece y analiza diferentes cosas para identificar cómo es mi pensamiento ahorita. ¿Qué es lo que puedes diferenciar? El antes y el ahora y el cómo puede ser después. Escribe, ¿qué te ha sucedido, qué sucedió hace 2 meses? ¿Cómo pensabas? ¿Cómo piensas ahora? ¿Y cómo te imaginas que va a ser la educación más adelante? O tú, maestro, ¿cómo va a ser entonces las actividades que vas a implementar con tus alumnos? O tu papá, ¿cómo es que vas a acompañar ahora la educación también desde casa, de manera colaborativa, con las instituciones, con tus hijos? ¿Qué agradeces? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te motiva a identificar ahora que sí funciona y que sí es parte de tu desarrollo? Que tuvimos la oportunidad de entonces enfrentar estas situaciones. Me acuerdo de una frase que más o menos dice lo siguiente: desdichado aquel que la vida lo olvida porque no le permite enfrentar adversidades. Dichoso aquel que tiene la oportunidad de afrontar y superar adversidades. Qué complicado, a veces nos peleamos tanto por el ¿por qué me sucede esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué solo yo? Etcétera. Y no nos ponemos a pensar qué sí estamos aprendiendo a través de afrontar esa adversidad y qué estamos adquiriendo en habilidades, fuerza, etcétera, al momento de superarlas. Y qué dichosos somos al saber entonces que somos privilegiados en saber que vamos a ser pioneros en cómo estamos enfrentando toda esta situación. Ya nadie nos va a venir a contar qué es esto o cómo se afronta. Bien, alimentar el ego te hace débil. Nutrir el espíritu siempre te hará fuerte. Esto sigue impactando en la cuestión del pensamiento. La letra C, que ya vamos a estar cerrando, la letra C que implica la forma en que comunicamos, la comunicación. Sin duda, la comunicación verbal y no verbal. 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión y 90% a un tono de voz equivocado. ¿Quiénes de ustedes han tenido dificultades en esta pandemia dentro de casa o en cuestiones laborales? Con el jefe, con compañeros de trabajo, con estas sensaciones de me dijo, me insinuó, estableció, me hizo sentir. De alguna manera, recordemos que también esta situación que se está presentando hay que saberla regular. ¿Qué sí es lo que en realidad estoy queriendo decir y qué sí es lo que estoy tratando de compartir? Hay una frase también que me gusta que dice que entre el qué quiero transmitir, cómo lo transmito, en cómo el otro lo percibe, en el qué quiere, en el qué cómo creyó que lo percibió, etcétera, hay 9 diferentes maneras de establecer un mensaje. Entonces, yo te quiero preguntar, papá, ¿has establecido una comunicación clara, directa, asertiva con tus hijos en esta situación? O no solo con tus hijos, con las personas con las que te desenvuelves, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con los maestros de tus hijos, o tu maestro, maestra. ¿Has establecido esta comunicación clara de lo que quieres y esperas de tus alumnos con ellos? Considerando las etapas de desarrollo en la que estás.
¿Lo has puesto en práctica? ¿O simplemente ha sido como esta situación de mejor me enojo o lo tomo de esta manera a la ligera? Bien, pues esta es otra de las cosas que es importante trabajar, la parte de comunicación asertiva para que podamos obtener muchas cuestiones positivas como nuestra fórmula del principio, que es lo que vamos a obtener. Por lo siguiente, de alguna manera, es la I, que implica inteligencia. Y si bien lo mencioné hace rato, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas y a generar esa adaptación a esa situación y esa circunstancia que se presenta, yo te quiero preguntar, ¿todas las personas somos inteligentes? ¿Todas las personas tenemos la posibilidad y la capacidad de desarrollar inteligencia? Claro que sí. Todos tenemos un nivel de capacidad para desarrollar una inteligencia. Solo que algunos se potencializan más que otros y tiene que ver con el entorno donde nos desarrollamos. Y también esas pruebas a superar que estamos teniendo para poder prueba y error afrontar ciertas circunstancias. Bien, por último, la letra A. Es la última letra de nuestra palabra que estamos buscando, de la fórmula mágica que tenemos para el día de hoy de nuestro tema. Es la A de actitud. La actitud es todo en la vida. Es un 10% lo que te pasa y un 90% el cómo reaccionas, el cómo lo percibes. La única diferencia entre un buen día y un mal día, sin dudarlo, es tu actitud. Y creo que esto es algo que va a valer la pena poner en práctica y ponernos a reflexionar. ¿Cuál es la actitud que tengo yo ante esta situación que estoy viviendo? ¿Cómo decido enfrentar esta situación? ¿Dejaré de trabajar? ¿Dejaré de hacer y ponerle pasión a lo que me gusta hacer? ¿Dejaré de tener esa actitud de proactivo, de compartir, de establecer actividades adecuadas con mi familia, con mis hijos, con mis alumnos, conmigo mismo, conmigo misma? ¿Cuál es tu actitud? Y vamos reflexionando un poco. ¿Cuál ha sido tu actitud de hace 2 meses o cuando inició esto? ¿Cuál es tu actitud ahora? ¿Y cómo decides tú que va a ser tu actitud para las siguientes situaciones que se presenten? ¿Notas alguna diferencia? ¿Cuál es el beneficio de generar un cambio en tu actitud? Porque la situación va a ser la misma. Tienes dos posturas. O lo tomas de una manera positiva, proactiva, o decides no tomarlo de esa manera y entonces generamos esta situación de frustración, sentimiento de frustración, de culpabilidad, de angustia, de desánimo, de desesperanza. O decides entonces ser esa otra parte y decir, pues si tengo limones, hago limonada. Si tengo naranjas, hago naranjadas. Pero que esa limonada y esa naranjada sea lo mejor que voy a ofrecer yo. Y no solo a los demás, sino hacia mí. Porque si yo estoy bien, el entorno también lo va a estar. Bueno, otra de las frases que me gusta, las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Y la verdad es que en esta generación vamos a poder decir más adelante en unos próximos años que esta situación nos vino a fortalecer en muchos sentidos. A veces cuando estamos inmersos en la situación conflictiva no vemos estos beneficios, pero posteriormente vamos a reírnos un poco de esto y hasta respirar como una situación de relajación y de mejora. La palabra que descubrimos entonces es resiliencia. La palabra que estábamos buscando, faltante de nuestra fórmula secreta, es la R de resiliencia. Esta es la capacidad que el ser humano tiene para afrontar todo tipo de adversidades y de la mejor manera que puede. R de resistencia, E de estrategia, S de superación, I de innovación, L de levántate, que está relacionada con el movimiento. La I de independencia, que tiene que ver con el yo dónde estoy, qué madurez tengo y el cómo me veo solicitando apoyo de otros y trabajando en conjunto con otros. Estructura, N de nutrición, C de comunicar o de comunicación, inteligencia, A de actitud. Y resiliencia es una capacidad que todo ser humano tiene de sobrevivir cualquier adversidad, por muy difícil que parezca. La resiliencia también se fomenta, se refuerza
¿Qué has hecho tú para reforzar esta resiliencia en esta pandemia? Y que ahora viene a ser importante porque la resiliencia sí o sí tiene que ver con conceptos básicos de adaptación y flexibilidad. ¿Qué tan flexible te has puesto tú ante estas adversidades que se presentan, maestro, papá? ¿Has sido flexible o muy rígido y estructurado, donde entonces si no es así no quiero hacerlo? Y recuerden que entre mayor dureza, mayor es el punto de quiebre, mayor fragilidad. Cuando somos más flexibles, tenemos la oportunidad de ser moldeados, moldearnos, adaptarnos. Y eso también implica una ley de hace muchos años. Y esa ley nos habla de que quien sobrevive no necesariamente es el más inteligente, sino el que se adapta más rápido. Hay cosas importantes que superar. Las adversidades simplemente son oportunidades de cambio. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Así que te invito a que tomes la brújula de ese barco que estás navegando y digas a dónde quieres ir. ¿Cuál es tu norte? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué estás planeando? ¿Cómo estructuras? Porque entre mayor estructura tengas, aún contemplando que ser flexible es parte de esa estructura, va a ser mucho más sencillo superar estas adversidades. Entonces, nuestra fórmula secreta queda aperturada con resiliencia más regulación emocional, sí o sí, superación de las adversidades. De alguna manera, te quiero regalar estas palabras y estos conceptos para que los apliques y los ejecutes en tu vida diaria y no solo en un solo rol, sino en todos los roles que tienes de existencia. Si eres en tu trabajo, en tu familia, en la sociedad, ante alumnos, ante tus hijos, ante las personas con las que convives. Pero sobre todo y lo más importante es que cuando te mires al espejo, sepas reconocer qué es lo que tienes, qué es lo que quieres y qué es lo que vas a estar dispuesto a hacer para mejorar. Me voy a despedir con esta, entonces, lámina donde cambiamos un poco las palabras del inicio, no sé si las recuerdas, pero las palabras del inicio implicaban como esta situación de sentimientos, emociones complicadas, dificultosas, pero después de nuestra charla, pues tenemos esa oportunidad de elegir si seguimos pensando de esa manera o si también vamos a poder establecer y elegimos tomar estas. Motivación. Descanso a partir de la relajación que vamos a estar estableciendo. La paz, introspección. ¿Qué me va a dejar esto? Solidaridad. Aprendí a compartir, a trabajar en equipo. Me siento más preparada, me siento más reflexiva. Genero un aprendizaje y como lo aprendo, entonces lo comparto. Como lo comparto, entonces tengo esa posibilidad de superarme, de crecer, de trascender, de transformarme, de incrementar nuestra tolerancia a la frustración, por cierto, la familia como único regidor de nuestras familias. Unión, desarrollo, optimismo y sobre todo amor y comprensión. El día de hoy me despido con todas estas palabras y sobre todo con una que está ahí al frente y que implica el autodescubrimiento. Si tienes la oportunidad, déjame en el chat y escribe en tu casa cuál serían esas palabras o esas cuestiones que descubriste con esta charla. ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué sí haces? ¿Qué sí has elaborado? ¿Qué sí vas a cambiar? Agradezco su atención y deseo de mucho corazón que esta charla haya sido de su agrado y que lo compartan a final de cuentas con las personas que más quieren y con las que más conviven. Y sobre todo que lo apliquen en las áreas en donde se desarrollan. Mi nombre es Montserrat Pacheco y agradezco su atención y los invito a seguir trabajando en conjunto. Les dejo mis datos, cualquier cosa, pertenezco entonces a la Universidad Autónoma de Guadalajara y estoy en la coordinación de acompañamiento estudiantil formando parte de ese equipo. De mi parte es todo, les deseo que tengan excelente vida y que su decisión sea crecer.